La vecindad nunca había sido un lugar silencioso. Siempre había algo. Una cubeta cayendo. El señor Barriga cobrando renta. Kiko llorando. La Chilindrina gritando. Don Ramón discutiendo. Y, por supuesto, el Chavo. Pero aquel martes, algo cambió. Nadie supo exactamente cuándo comenzó el silencio. Solo que, de un momento a otro, el Chavo dejó de salir al patio. Al principio, nadie lo notó. Doña Florinda estaba ocupada barriendo frente a su puerta, murmurando sobre la chusma. Don Ramón intentaba arreglar una silla rota. Kiko jugaba solo, lanzando una pelota contra la pared. Fue la Chilindrina quien se dio cuenta primero. Oye, ¿y el Chavo? Todos miraron instintivamente hacia el barril. Estaba ahí, inmóvil, como siempre, pero demasiado quieto. Seguro está dormido, dijo don Ramón sin darle importancia. Y el día continuó. Pero el Chavo no salió. Ni a pedir comida. Ni a interrumpir una conversación. Ni a llorar por una torta de jamón. Nada. Esa noche, el patio quedó vacío. Y cuando el silencio se asentó completamente, comenzaron los sonidos. Primero fue un roce. Un arrastre leve contra el concreto. Doña Florinda fue la primera en escucharlo. Estaba acostada cuando oyó pasos pequeños frente a su puerta. Descalzos. Lentos. Como si alguien caminara con cuidado. Pensó que era Kiko. Carlos. Deja de jugar a estas horas. Silencio. Se levantó molesta, abrió la puerta, y el patio estaba vacío. El barril permanecía en su lugar. Pero algo no estaba bien. Parecía, ligeramente ladeado. Como si alguien lo hubiera empujado. Doña Florinda frunció el ceño. Cerró la puerta. E intentó dormir. Minutos después, escuchó una risa. Suave. Lejana. Infantil. No era la risa burlona de Kiko. Era distinta. Más baja. Más hueca. Como si viniera desde el fondo de un pozo. Doña Florinda no volvió a dormir esa noche. A la mañana siguiente, don Ramón despertó con un dolor extraño en la espalda. Había sentido algo pesado durante la madrugada. Como si alguien se hubiera sentado al borde de su cama. Pensó que había sido la Chilindrina. Pero ella dormía profundamente. Papá, ¿tú entraste a mi cuarto anoche? Don Ramón negó con la cabeza. Ella tragó saliva. Alguien estaba parado junto a mi cama. Él soltó una risa nerviosa. Soñaste, hija. Pero cuando salió al patio, vio pequeñas huellas en el suelo húmedo. Huellas de pies descalzos. Que comenzaban frente al barril. Y terminaban justo frente a su puerta. Don Ramón sintió un escalofrío recorrerle la nuca. Miró el barril. Inmóvil. Callado. Pero tuvo la sensación clara de que algo lo observaba desde dentro. Ese mismo día, Kiko dejó su pelota rodar hasta el barril. Se acercó para recogerla. Se inclinó. Y escuchó algo. Una respiración. Suave. Rítmica. Como si alguien estuviera dormido adentro. Chavo, ya sal. Silencio. Kiko se quedó inmóvil. Entonces, desde el interior del barril, se oyó un susurro. Muy bajo. Casi un gemido. Fue, sin querer. Kiko retrocedió de golpe. La pelota quedó dentro. Y no volvió a acercarse. Esa noche fue peor. El patio entero escuchó el golpe. Un sonido seco. Como si algo hubiera caído dentro del barril. Todos salieron de sus cuartos. Don Ramón con una lámpara. Doña Florinda abrazando a Kiko. La Chilindrina detrás de su padre. El señor Barriga, que había llegado tarde a cobrar renta, también estaba ahí. El barril estaba, moviéndose. Lentamente. Balanceándose de un lado a otro. Nadie se atrevía a acercarse. Entonces. Se detuvo. El silencio fue absoluto. Hasta que algo golpeó desde dentro. Una vez. 2. 3. Como si alguien estuviera empujando. Doña Florinda comenzó a rezar. Esto no es normal. Don Ramón dio un paso adelante. Chavo, ya basta de bromas. No hubo respuesta. Pero el barril volvió a inclinarse. Y esta vez, un olor extraño comenzó a expandirse. Un olor denso. Húmedo. Metálico. La Chilindrina fue la primera en taparse la nariz.
Papá, huele feo. Don Ramón intentó convencerse de que era basura acumulada. Pero en el fondo sabía que no era eso. Esa noche nadie durmió. Y el barril no volvió a moverse. El tercer día, el patio amaneció con algo diferente. El barril estaba en el centro. No en su esquina habitual. Alguien, o algo, lo había arrastrado. Las marcas en el suelo eran evidentes. El señor Barriga perdió la paciencia. Esto se terminó. Si el niño está haciendo bromas, ya es suficiente. Se acercó decidido. Y golpeó el barril. Silencio. Volvió a golpear. Nada. Pero cuando puso la mano sobre la madera, sintió vibración. Como un latido. Lento. Profundo. La madera estaba tibia. Como piel. El señor Barriga retiró la mano de inmediato. Pálido. Aquí, hay algo. Don Ramón respiró hondo. Lo abrimos. Doña Florinda quiso detenerlo. Pero ya era tarde. Don Ramón se inclinó. Sujetó el borde. Y lo levantó apenas unos centímetros. Lo suficiente para que una sombra se proyectara hacia afuera. Una sombra pequeña. Sentada. Con la cabeza caída. Don Ramón dejó caer el barril de golpe. No. Su voz tembló. No puede ser. Todos retrocedieron. El silencio se volvió insoportable. Y entonces, desde dentro, se escuchó un susurro claro. Más fuerte que antes. Más cercano. ¿Me estaban buscando? La chilindrina gritó. Kiko comenzó a llorar. Doña Florinda cerró los ojos. El barril comenzó a balancearse nuevamente. Más fuerte. Más violento. Como si algo intentara salir. Como si algo ya no cupiera dentro. Y en ese momento, la tapa interior crujió. Como si uñas pequeñas rasgaran la madera desde adentro. El patio dejó de ser un lugar seguro. Y apenas era el comienzo. Esa noche nadie regresó a dormir con tranquilidad. El barril quedó en el centro del patio, ligeramente inclinado, como si algo dentro hubiera intentado incorporarse. Nadie volvió a tocarlo. El señor Barriga se marchó antes del amanecer, prometiendo regresar con alguien que supiera manejar estas cosas. No especificó qué cosas. Doña Florinda encerró a Kiko en su departamento. La chilindrina no soltó la camisa de don Ramón en horas. Y el patio, permaneció en una calma tensa. Pero el silencio ya no era natural. Era un silencio que escuchaba. La primera manifestación clara ocurrió esa misma madrugada. Don Ramón estaba sentado en su cama, incapaz de dormir. La lámpara permanecía encendida. Cada crujido del edificio lo hacía voltear hacia la puerta. Entonces lo escuchó. Un arrastre lento sobre el concreto. Comenzaba desde el barril. Se acercaba. Paso. Arrastre. Paso. Arrastre. Como si alguien caminara, pero una pierna no respondiera bien. El sonido se detuvo justo frente a su puerta. Don Ramón dejó de respirar. La sombra apareció debajo de la rendija. Pequeña. Inmóvil. La manija comenzó a moverse. Muy despacio. No con violencia. No como algo agresivo. Sino como alguien que pide entrar. Chavo, susurró don Ramón, sin saber por qué lo dijo. Del otro lado, una respiración. Húmeda. Irregular. Y después, un leve golpe. 3 veces. Exactamente igual que en el barril. Don Ramón no abrió. No se movió. No parpadeó. La sombra permaneció ahí durante casi un minuto. Luego, desapareció. Los pasos regresaron al centro del patio. Y el arrastre se detuvo. En el departamento de doña Florinda, Kiko comenzó a gritar poco después. Ella lo encontró sentado en la cama, señalando la ventana. Está ahí. Está ahí parado. Doña Florinda se acercó con cautela. Corrió la cortina. El patio estaba vacío. Pero el barril, no estaba donde lo habían dejado. Había avanzado unos centímetros. Apenas perceptibles. Pero suficientes. Kiko comenzó a llorar. Me está mirando, mamá, no tiene cara. Doña Florinda le dio una bofetada suave. No digas tonterías. Pero esa noche, mientras abrazaba a su hijo, ella también sintió algo. Una mirada. Desde el patio. Fija. Persistente.
A la mañana siguiente, la Chilindrina fue quien lo vio primero. La puerta del barril estaba ligeramente levantada. No completamente. Solo un espacio oscuro. Como una boca entreabierta. Papá, el barril está abierto. Don Ramón salió con cautela. El patio parecía normal. Demasiado normal. Se acercó. Empujó el barril con el pie. Nada. Se inclinó un poco. Y en ese instante, una mano salió disparada desde el interior. Pequeña. Pálida. Con uñas oscuras. No lo tocó. Solo se apoyó en el borde. Como si intentara sostenerse. Don Ramón cayó hacia atrás. La mano desapareció. El barril volvió a quedar inmóvil. La Chilindrina comenzó a llorar. Papá, vámonos de aquí. Pero no podían. No tenían a dónde ir. Esa tarde, algo cambió en el ambiente. El olor regresó. Más fuerte. Metálico. Denso. Ya no era solo en el centro del patio. Se filtraba por las puertas. Se impregnaba en la ropa. La madera del barril parecía más oscura. Hinchada. Como si hubiera absorbido humedad desde dentro. El señor Barriga regresó acompañado de un hombre mayor del barrio, alguien que decía saber cosas espirituales. El hombre caminó alrededor del barril. Cerró los ojos. Tocó la madera. Y retiró la mano de inmediato. Aquí no hay posesión. Todos lo miraron confundidos. Entonces, ¿qué es? Preguntó doña Florinda. El hombre dudó. Aquí hay apego. Nadie entendió. Algo no quiere irse. Esa noche fue la peor. Porque ya no fueron solo sonidos. Fue visible. La Chilindrina estaba mirando por la ventana cuando lo vio cruzar el patio. No caminaba. Se deslizaba. Lentamente. Pequeño. Con la ropa que el chavo solía usar. Pero su postura era incorrecta. La cabeza caída hacia un lado. Los brazos rígidos. Los pies apenas tocaban el suelo. La niña dejó de respirar. Papá. Don Ramón llegó a la ventana. Pero ya no había nada. Sin embargo, el barril estaba vibrando. Como si algo estuviera regresando a su interior. Y entonces lo escucharon todos. Un llanto. No fuerte. No desgarrador. Sino contenido. Como alguien que no quiere que lo escuchen llorar. El sonido provenía desde dentro del barril. Pero parecía expandirse por las paredes. Por el suelo. Por el aire mismo. Doña Florinda comenzó a rezar en voz alta. El señor Barriga se persignó. Kiko gritó que el chavo quería llevárselo. Y don Ramón, esta vez no dudó. Se acercó decidido. Tomó el barril con ambas manos. Ya basta. Lo levantó completamente. Lo arrojó a un lado. La madera rodó por el patio. Y lo que quedó expuesto en el centro. No se movía. No respiraba. No susurraba. Solo estaba ahí. Pequeño. Sentado. Con la cabeza inclinada hacia el pecho. La piel oscurecida. La ropa sucia. Los labios entreabiertos. Silencio absoluto. La Chilindrina comenzó a temblar. Doña Florinda soltó un grito ahogado. Kiko no entendía. El señor Barriga retrocedió lentamente. Don Ramón cayó de rodillas. Porque lo que estaban viendo no era algo que acabara de llegar. No era una posesión reciente. No era un espíritu entrando y saliendo. El cuerpo llevaba ahí días. Inmóvil. Deteriorado. El olor era real. Los sonidos no provenían de un ser vivo. Y sin embargo, en ese instante, detrás de todos ellos, se escuchó una voz. Clara. Infantil. Triste. Gracias, por buscarme. Todos voltearon. El patio estaba vacío. El cuerpo seguía inmóvil. Pero el barril, volvió a moverse por sí solo. Lentamente. Regresando a su lugar original. Como si nada hubiera pasado. Y entonces comprendieron algo aterrador. Lo que había estado caminando por la vecindad. No necesitaba un cuerpo. Nadie gritó cuando entendieron. El miedo fue más profundo que el pánico. El cuerpo del chavo permanecía sentado en el suelo, exactamente en la posición en la que solía dormir dentro del barril. La cabeza inclinada. Las manos pequeñas apoyadas sobre las rodillas. Pero ya no había duda. No era reciente. No era algo de esa noche.
Había estado ahí, todo el tiempo. El olor metálico que llevaba días impregnando la vecindad tenía ahora un origen evidente. Doña Florinda se llevó la mano a la boca. Pero, lo vimos. Kiko comenzó a llorar con un sonido quebrado. Me habló, me dijo que le devolviera la pelota. La Chilindrina miraba fijamente el cuerpo, sin poder apartar los ojos. Don Ramón no se movía. Su respiración era pesada. Como si cada bocanada de aire doliera. No puede ser, murmuró. Pero lo era. Porque recordaron. El martes. El silencio. El hecho de que nadie lo hubiera visto salir. Nadie lo llamó para comer. Nadie le preguntó si estaba bien. Todos asumieron que estaba ahí, como siempre. Siempre en el barril. Siempre solo. La vecindad comenzó a reconstruir los días previos. El lunes por la noche hubo una discusión fuerte. Kiko lo había acusado de robarle una torta. Doña Florinda lo llamó escuinclito inútil. El señor Barriga gritó que era una molestia constante. Don Ramón, sin querer, le dio un empujón mientras discutía. El chavo se había quedado sentado en el patio después de eso. En silencio. Mirando el suelo. Nadie notó que no volvió a salir. Nadie escuchó cuando, entrada la madrugada, tomó una decisión irreversible dentro de su único refugio. Nadie escuchó el golpe. Nadie escuchó el último suspiro. Porque todos estaban acostumbrados a ignorarlo. Y eso era lo verdaderamente monstruoso. Un viento frío cruzó el patio. No natural. No nocturno. Algo diferente. El cuerpo del chavo seguía ahí. Pero el ambiente cambió. Más liviano. Como si algo se hubiera soltado. La voz volvió a escucharse. No desde el barril. No desde el suelo. Sino en todas partes. No era broma. Don Ramón cerró los ojos con fuerza. Perdóname. La Chilindrina comenzó a llorar en silencio. Kiko miraba alrededor, temblando. Yo no quería. Doña Florinda ya no rezaba. Solo observaba el pequeño cuerpo frente a ella. Y entonces ocurrió lo último. El barril, que había quedado a un lado, comenzó a rodar lentamente hacia el centro del patio. Sin manos. Sin empujones. Se colocó exactamente donde había estado siempre. Se detuvo. Y permaneció inmóvil. La voz habló una vez más. Más suave. Más distante. Fue sin querer, queriendo. Una risa leve. Pero no burlona. No juguetona. Sino nostálgica. Y después. Silencio. Total. Absoluto. El peso en el aire desapareció. El frío se disipó. La sensación de ser observado se esfumó. Lo que caminaba, ya no estaba. Porque no era una posesión. No era un demonio. No era algo que hubiera tomado el cuerpo. Era él. Había regresado. No para asustarlos. No para vengarse. Sino para que lo encontraran. Para que supieran que estuvo ahí todo el tiempo. Para que alguien, por fin, lo mirara. Días después, la vecindad volvió a parecer tranquila. Pero ya no era la misma. El barril quedó en el patio. Vacío. Nadie se atrevió a moverlo. Nadie quiso deshacerse de él. Porque aunque el chavo ya no caminaba por las noches. A veces, cuando el viento soplaba fuerte. La madera crujía. Como si respirara. Y algunos juraban que, si uno se acercaba lo suficiente, podía escuchar una respiración leve desde dentro. No aterradora. No violenta. Solo triste. Como la de un niño que pasó desapercibido. Hasta el final.